USB o algun portàtil com el que portem incorporat. I finalment el punter d'infrarrojos. Com està fet el punter llapis d'infrarrojos? És la part més problemàtica per allò que cal fer alguna cosa que és diferent al software de baixar-se una cosa. En primer lloc, l'esquema elèctric és aquest. És un emissor d'infrarrojos, una resistència de 22 ohms que a 3 volts dona una intensitat de 100.000 amperes al qual està dissenyat, que funciona òptimament. I per a fer-lo el partit podeu comprovar que a solar 100%, com a desborrar tots els xiquets que abans en les tendes de pintura hem utilitzat per arribar al final així. Aquí tenim per una part el desborrador, tenim la resistència de 22 ohms, LED, emissor d'infrarrojos TSUS 5400, que és el que disposem aquí a Elx. De fet, està tenint dues tendes d'aquí d'Elx i només tenen aquest model, no tenen altre. I un polsador miniatura tipus vídeo, que és el mateix que hi ha en els vídeos quan polseu per a programar. Vaig explicar-vos dos tipus de punters que són els que he fet. Aquest és el primer. Podeu comprovar que està el LED amb infrarrojos aquí, resistència, soldar directament per a minimitzar l'espai, el polsador que està fet en dos forats que hi ha al que és el suport, i podeu comprovar que els portatives són originals, són dues volanderes, dues arandeles, i d'ahir fa la connexió. En aquest cas és el mateix que abans, i aquí podeu comprovar la molla que està posada perquè fa la pressió entre les dues piles i no falli. I és el llapis que és aquest. El segon és més fàcil encara, i a partir d'un portapiles. Directament en aquest portapiles he insertat la resistència d'un punter de potència, de manera que càrrega la resistència també les piles. Aquí estan els dos models, per una part i per l'altra. La diferència està en que un té una mena de guia per a la llum i l'altre va sense cap guia, però els dos funcionen igualment. I aquí per l'altre tenim els polsadors miniatures. Bé, aquí tenim la foto del que inicialment fa falta, l'ordinador, l'adaptador Bluetooth USB. El primer que vam fer, que evidentment és dit i fet, en 2 hores estava preparat per a fer-lo, el primer que era un tub de pregami que ve per ell, i un altre també prehistòric, no? I això és el que cal per a fer la part, diguem-ne, de hardware. I ara José Andrés us explicarà la part de software. Bueno, después del trabajo del hardware, que es prácticamente lo más necesario, tenemos la parte de programas que utilizamos. La más importante es el programa de Johnny Chun Lee. Ahí tenemos la página web de este chico. Lo bueno que tiene es que es totalmente gratuito todo lo que os bajéis. Él está prácticamente durante todos los años que está haciendo páginas, con pizarras digitales, poniendo todo lo que hace en su web, con lo cual todo lo que hay ahí lo podéis bajar gratuitamente sin ningún problema. Si queréis luego apuntaros la página. Obviamente el Windows XP, pero con el Service Pack 2, o sea, la versión 2 de XP. El Microsoft.NET Framework, a partir de la versión 2.0, lo podéis bajar prácticamente de cualquier página. Actualmente nosotros para la presentación hemos utilizado la 3.5, funciona mejor porque el With Model Whiteboard, las 3 versiones que tiene Johnny Chun Lee, la 0.3 que es la más moderna, funciona bastante bien con el Framework 3.5. Es decir, lo primero que hicimos fue la versión 2 de Framework con la primera versión de Whiteboard y hemos llegado ya a la tercera versión de Whiteboard de Johnny Chun Lee y con el Framework 3.0. El Blue Soleil para reconocer dispositivos Bluetooth. Y vamos a ver cómo se instala.
Teniendo ya tener todo ese software, el procedimiento de instalación es muy sencillo. Lo primero, hay que conectar el mando de la Wii con el ordenador por Bluetooth. Esto se hace muy sencillo. Cuando tenemos el Blue Soleil instalado, lo que hemos de hacer es tocar los botones 1 y 2, darle a Share Devices, para excepción por si acaso. Los que no habéis utilizado la Wii. Doble clic en Share Devices y aparece directamente el dispositivo que tenéis aquí, Nintendo RWL. Y una vez que ya tenemos ese dispositivo localizado, aparte de que si estamos aquí saldrían lo menos 15 o 20 móviles, tenemos la posibilidad luego de conectarlo. Aparece Neither, en espera, y vamos a conectarlo lo mismo, con el mismo procedimiento. Le damos el botón derecho Connect y los botones 1 y 2. Una vez que ya está hecho esto, siempre la próxima vez que lo conectéis no hay que hacer el primer paso, es decir, no hay que hacerse el devices porque ya está en el ordenador real. El segundo paso es ejecutar el programa. Una vez que ejecutamos el programa, nos aparece la ventana de calibración. Esta ventana nos dice si queremos calibrarlo, si queremos que el infrarrojo lo detecte, luego veremos cómo se hace. Y aquí smoothing, que es la suavidad o el alisado en el inglés, para que quede todo muy bonito, muy redondito. Por último, le damos a Calibre Location y nos aparecerán los puntos de miras rojos sobre fondo blanco. Haremos clic en 4 puntos de mira que saldrán y ya tenemos perfectamente calibrada nuestra pizarra original. Luego, posteriormente, pues lo podemos utilizar con el programa que queramos nosotros. Podemos utilizar el programa de Smart Board o, por ejemplo, el Star Board Viewer, que lo utilizo yo personalmente en la universidad, que es bastante interesante porque cualquier cosa que tú estés haciendo, un PowerPoint, modificas cualquier cosa y luego siempre es posible exportar la PDF o exportarla a otro PowerPoint o exportarla incluso a un HTML. Y es gratuito, una página de Itachi. Eso sería el procedimiento. Vamos ahora a la demostración. Espero que funcione la primera. Bien, ya tenemos aquí abierto el programa de Wiimote Whiteboard y vamos a calibrarlo. ¿De acuerdo? Per qüestions d'altura, una altra cosa, amb una imatge. Vale. A partir d'ara ja se comporta com el botó esquerre del retorn. Si volem fer qualsevol línia, volem fer un rectangle, sí. Una cosa, com va per infrarrojos, la llum afecta. Té una solució molt fàcil, donem la volta al punter i, bueno, això és una cosa de veritat que diuen, Es que es mal programa. Això no va ser fàcil. Es que no sé si es que... No, que es el programa. Que tienes que hacer clic y como no sueltes... Sí, ya, pero es que deberíamos estar ahora. Es que una aplica reconoce que está raro. Sí. Ah, va, no sé, no.